Ok, entonces decíamos que las venas transportan sangre, ¿de dónde a dónde? De tejidos al corazón. Así es, de los tejidos hacia el corazón, que en este caso es acá, ¿sí? Van a llegar a esta cavidad o cuadrito azul. Les pongo azul porque está desoxigenado, ¿ok? Ok. Ok. Los nombrecitos que les pongo aquí sí se los tienen que aprender lamentablemente. La vena superior se llama vena cava superior, ¿sí? No se aprendan ni las subclavias, ni las yugulares, ni nada de eso. Apréndanse lo que, lo que les voy a poner aquí. En este caso, esta vena que llega por encima de, del corazón se va a llamar ¿cómo? Cava superior. Vena cava superior. 10. Vena cava superior. Ahora, en el caso de la que llega por debajo, se va a llamar vena cava inferior. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Ok, bueno, tanto la vena cava superior como la vena cava inferior van a drenar su sangre, es decir, van a llevar su sangre hacia una cavidad del corazón. El corazón se divide en 4 cavidades, 2 aurículas, así se llaman, los cuadritos que están acá. Aurículas es el cuadrito que está acá. Una aurícula derecha y una aurícula izquierda, porque estamos viendo una persona de frente. Ahí hay 2 cavidades y las otras 2 cavidades que se componen de ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Me siguen? Sí. Entonces, ¿cuáles son las cavidades del corazón? ¿Cuántas son? Son 4. Ajá, ¿y cómo se llaman? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y... Aurículas, o también les llaman atrios. A veces les llaman atrios, pero es lo mismo. Ahorita les voy a ir escribiendo los nombres. ¿No los estoy agobiando con esto? No, está bien. Ok. Sería Igual, como las partes, perdón, las partes de arriba y la de abajo del corazón. sí. Ahorita vamos a ver un poco más sobre ellos, pero no se preocupen. Aquí nos vamos a ir lentito. No pasa nada si no lo entienden. Les prometo que lo van a eventualmente entender o dominar más fácil. Entonces, la de arribita decimos que se llama aurícula, ¿derecha o izquierda? Si estamos viendo lo de frente. Derecha. Así es, derecha, ¿sí? Aurícula derecha, aurícula o atrio, es lo mismo. Derecho. Aurícula o atrio derecho. En el caso de la parte de abajito, es el ventrículo derecho, ¿sí? Ahora, ¿cómo se van a aprender cuál es cuál? Porque literalmente este triangulito tiene forma de V, ¿sí? Por eso siempre me aprendo que es el ventrículo. No sé si me doy a entender con eso. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, ventrículo derecho. ¿Cuál es la función de los ventrículos? Estos son los que van a contener como tal al músculo que se va a encargar de bombear la sangre. Pero no nos adelantemos. Ahorita quiero que me sigan. Entonces, la sangre desoxigenada, que es la azulita, llega al corazón por medio de la vena cava superior, que es la vena que trae la sangre de las extremidades, y la vena de las extremidades superiores y la vena cava inferior, que es la que trae la sangre de las extremidades inferiores. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces la sangre va a llegar a la aurícula derecha y va a pasar directamente a la aurícula derecha también. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Una vez que la sangre llega al ventrículo derecho, decíamos que el ventrículo derecho, bueno, todos los ventrículos tienen una capa muscular gruesa que les permite precisamente bombear. Aquí es donde va a ocurrir el bombeo de la sangre como tal, ¿sí? Entonces, el bombeo de la sangre, es decir, la contracción, lo que va a provocar una vez que se llena de sangre el ventrículo derecho es que van a expulsar la sangre en esta dirección, hacia los pulmones. Obviamente no hay un pulmón, pero este es esquemático, ¿sí? Son 2 pulmones. Sí. Ok. Bueno,
Entonces, la contracción de los ventrículos lo que va a hacer es que la sangre que llegó de la vena cava inferior y cava superior a la aurícula derecha, que posteriormente pasó al ventrículo derecho, va a salir disparada hacia los pulmones. ¿Ok? ¿Cómo se llama este vaso sanguíneo si saca sangre? La está alejando del corazón. ¿Arteria o vena? Arteria. Perfecto, sí. Este vaso sanguíneo que está aquí es lo que vamos a llamar arteria pulmonar. Arteria pulmonar, ¿ok? Arteria porque saca sangre y pulmonar porque va hacia los pulmones. ¿Me siguen? Sí. ¿Y tu cara cómo es? Sí, sí. Ok, entonces, ¿cómo dijimos que se llama este vaso que lleva sangre hacia los pulmones? Arteria pulmonar. Perfecto, muy bien. Arteria pulmonar. Ahora, ya viste que no todas las arterias tienen sangre oxigenada. Esta arteria pulmonar no tiene sangre oxigenada, pero se llaman arterias o venas en función de su dirección. Pero bueno, ¿a qué creen que vaya la sangre a los pulmones? ¿Cuál es la función de los pulmones? A oxigenarse. Perfecto, a oxigenarse. A ver, esperen, déjenme, les voy a poner aquí. En los libros de anatomía se les suelen poner la arteria pulmonar como de otro color, o sea, como tal, así que se los voy a poner rosita. Pero bueno, en cualquier caso, la arteria pulmonar va a ir hacia los pulmones, particularmente hacia los alvéolos, que lo voy a esquematizar así como un circulito. Y lo que va a provocar dentro de los alvéolos, en el caso del pulmón, es que el CO2, que es un desecho, va a salir de la sangre hacia los alvéolos y esto se va a exhalar y va a entrar el oxígeno. ¿Sí? ¿Me Sí. sigue? Ok, gracias. Entonces, decimos que la arteria pulmonar que no tiene sangre oxigenada llega hacia los pulmones, particularmente hacia los alvéolos, que ahorita vamos a hablar un poco más sobre ellos, y se oxigena, además de que pierde el CO2 y esto se exhala. ¿Sí habían escuchado que inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono? Sí. Muy bien. Gracias. Entonces, sí, otra pregunta así como de mini examen, aunque esto ahorita lo vamos a ver con el aparato respiratorio. ¿Dónde ocurre el intercambio gaseoso? Y ustedes van a responder en los alvéolos. En los alvéolos es donde el CO2, que es un gas, entra al alvéolo, que es este que está aquí, y el oxígeno entra a la sangre, que es lo que está acá, ¿sí? ¿En dónde se lleva a cabo? En los alvéolos. ¿Dudas? No, de hecho eso venía en el examen y como todavía no lo habíamos visto. Ay. Ah, ¿tú también tomas clases de ahí con Caro? Sí. Ah, no sabía. Pero qué bueno. Entonces sí, entonces ya van a saber responder que el intercambio gaseoso se realiza en los alvéolos. Ahora, intercambio gaseoso es lo mismo que hematosis, es el mismo concepto. Hematosis o intercambio gaseoso. U oxigenación de la sangre también lo utilizan, que es lo mismo. Todo ocurre en los alvéolos porque nos referimos exactamente al mismo proceso. ¿Sí? Y es el intercambio de dióxido de carbono desde los, desde los alvéolos hacia la sangre, ¿sí? Bueno, entonces la sangre ya oxigenada va a entrar por medio de una que vena o arteria, si va hacia el corazón. Va hacia el corazón. Ah, sí, pero ¿va a ser vena o arteria la que está aquí? Ah, vena. Así es, va a ser una vena, se va a llamar vena pulmonar. Esto se llamaba arteria pulmonar porque lleva la sangre hacia los pulmones y esta se va a llamar vena pulmonar porque drena los pulmones. Bueno, entonces, vámonos un poco más con esto. Los pulmones van a drenar su sangre por medio de la vena
pulmonar, que ya va a estar oxigenada, ¿sí? Y van a llegar a esta otra cavidad, que ¿cómo se llama? Esta cavidad que está aquí. ¿Aurícula o ventrículo? Ventrículo. No, va a llegar a este cuadrito que está aquí, que es la aurícula, ¿ok? Este es el ventrículo. Acuérdate que lo que está abajo es el ventrículo. Ah, sí. Pensé que decías eso que acabas de poner, vena pulmonar. Ah, no, no, no. O sea, es que la vena pulmonar va a drenar la sangre en la aurícula. No es como acá del lado, ¿sí? ¿Sí más o menos me sigues? Sí, ya entendí. Ok, entonces la sangre de la vena pulmonar ya oxigenada va a llegar hacia la aurícula. Y de la aurícula, de izquierda en este caso, va a pasar al ventrículo izquierdo. Ahora sí, ¿y qué ocurre en el ventrículo izquierdo, decíamos? En los ventrículos en general. ¿Qué hay en los ventrículos? Músculo, ¿sí? Y una vez que llega al ventrículo izquierdo se va a bombear, ¿sí? Acuérdense, en los ventrículos se encuentra el músculo, que es el que va a bombear la sangre hacia el tejido, hacia los tejidos, sí, del cuerpo. ¿Dónde ocurre el bombeo? ¿Mm? En la... mm, En los ventrículos, acuérdense, el bombeo de la sangre ocurre en los ventrículos, tanto en el derecho como en el izquierdo. La sangre llega, se acumula en la aurícula y eventualmente baja hacia el ventrículo y el ventrículo se contrae. Y una vez que se contrae, la sangre va a salir disparada por esta arteria que se llama carótida, perdón, que se llama aorta. Esta que está aquí, ¿sí? sí. ¿Puedes poner como ahí en artículo, ay, perdón, aurículo izquierda, ventrículo izquierdo, las funciones para apuntarlas, por favor? Ah, sí, 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 buena idea. En el ventrículo izquierdo ocurre la contracción y bombeo hacia la aorta. Bueno, hacia los tejidos por medio de la aorta, que es la arteria más grande del cuerpo, que es esta que está aquí, que todavía no pongo el nombre. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función del ventrículo izquierdo? La contracción y el bombeo hacia la arteria aorta. Ahora, ¿cuál es la función del ventrículo izquierdo? Perdón, del ventrículo derecho. Si ahí tienen la de la izquierda, ¿cuál es la del ventrículo derecho? Pues la contracción y bombeo hacia el pulmón. Así es, hacia la arteria, bueno, hacia el pulmón por medio de la arteria pulmonar. Ya vieron que está un poco raro, pero se los prometo que con el tiempo se les va a hacer más fácil. Entonces sí, esta arteria, que es la más grande del cuerpo, se llama aorta. Déjenme checar si tengo... Ah, ok. Bueno, ¿dudas con esto? No, nada más lo voy a apuntar. Ah, sí, sí. Me avisas cuando ya.
Ya. ¿Listo? Caro, ¿tienes dudas o algo? ¿Ya notaste? Sí, ya. Ok. Bueno, entonces vamos ahora a ver esta imagen otra vez. Decíamos que desde el cuerpo, en la parte superior, es decir, las manos, las extremidades superiores van a llegar por medio de la vena cava superior. En el caso de los pies o de las extremidades inferiores, van a llegar por medio de la vena cava inferior. ¿Les dije superior acá? Bueno, sí. Vena cava superior en el caso de las extremidades superiores y vena cava inferior en el caso de las extremidades inferiores. Van a llegar a la aurícula derecha. Derecha. Sí. Luego van a pasar al ventrículo derecho y ahí sí se va a contraer el corazón y va a expulsar la sangre desoxigenada hacia los pulmones por medio de la arteria pulmonar. Una vez en los pulmones se va a oxigenar, es decir, va a haber un intercambio gaseoso del CO2 para afuera del cuerpo y el oxígeno hacia adentro del cuerpo, que es lo que llamamos hematosis o intercambio gaseoso, es lo mismo. Una vez que se oxigena la sangre, esta misma sangre va a volver al corazón, a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, perdón, por medio de las venas pulmonares. ¿Sí? Va a volver a la aurícula izquierda y va a pasar al ventrículo izquierdo, que otra vez se va a oxigenar y va a devolverse a los tejidos. Y a que ocurra lo mismo, ¿sí? En los tejidos va a ocurrir el intercambio inverso, digamos, de la sangre, en lugar de estar oxigenada, se va a desoxigenar porque las células van a tomar oxígeno. ¿Dudas? No, No. todo bien. Ok. ¿Por qué las células necesitan oxígeno? Esa pregunta la vamos a responder en los módulos de bioquímica. Pero ahorita recuerden. Decíamos que estas eran las capas del corazón. Era el endocardio, que era lo que cubría ahora sí como tal las cavidades, las los ventrículos. Y este era el músculo cardíaco, que en este caso la capa como tal se llama miocardio, que es la que se encarga de la contracción. Y también teníamos al epicardio, epi de arriba, que era el que se encargaba, pues más o menos de sostener a las estructuras del corazón. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto, pero igual se los quería volver a poner. ¿Sí? Sí. Ok. Esta es una visión un poco más realista del corazón. Vemos que tenemos a las venas cava superior y la vena cava inferior que drenan su sangre en la aurícula derecha. Y vemos ahora que hay algo que no les mencioné. Válvulas. Hay 4 válvulas. Una válvula tricúspide, que es la que va de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Una válvula pulmonar, que es la que va desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Y, perdón, también la válvula mitral, que es la que va desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y la válvula aórtica, que va desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿sí? Son 4. Yo sé que son muchos nombres y está un poco confuso, pero vámonos por partes. Entonces decíamos que son 4. Se los voy a poner aquí como esta imagen, este triangulito, este hexágono que va a estar de color blanco. Había una válvula que se localizaba entre la aurícula, y el ventrículo, y otra válvula que se localizaba entre la aurícula y la arteria pulmonar. ¿Me siguen? ¿O lo estoy haciendo bola? Sí, está bien. Ok. Entonces hay una válvula que se encuentra entre la aurícula y el ventrículo derecho y una válvula que se encuentra entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Lo mismo ocurre acá. Hay una válvula que se encuentra entre el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, perdón, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, que es esta que voy a poner aquí. Y hay otra válvula que se encuentra entre el ventrículo izquierdo y la aorta, que es esta que está acá.
¿Han escuchado de cuál es la función de las válvulas? ¿O no? No. Ok. Como tal, la función de las válvulas es evitar que la sangre se devuelva a su lugar, que se devuelva para acá, digamos. ¿Sí? Entonces, pues sí, es evitar el reflujo. Lo mismo ocurre acá. Una vez que se contrae la sangre como que se intenta devolver y esta válvula se cierra por el reflujo y evita precisamente que la sangre se devuelva. ¿Sí me entienden con eso? Ok. Sí. ¿Cuál es la función de las válvulas? Y ustedes van a responder, evitar el reflujo sanguíneo. En cualquier parte, en cualquier punto funcionan igual, tanto aquí, como acá, como acá, como acá, ¿sí? ¿Cuál es la función de las válvulas? Evitar el reflujo sanguíneo. Muy bien. Ahora nos vamos a empezar a romper un poco más la cabeza, tratando de aprendernos los nombres. En el caso de la válvula que se encuentra entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, se llama válvula tricúspide porque tiene literalmente 3 cúspides. Pero eso ya es anatomía, ahorita no quiero que se enrollen tanto en eso, solo apréndanse el nombre. ¿Cómo dijimos que se llama la válvula entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho? Tricúspide. Así es, válvula tricúspide y va a evitar el reflujo desde el ventrículo hacia la aurícula derecha. Ahorita lo voy a escribir. Tricúspide. Lamentablemente sí se tienen que saber las válvulas, son muy importantes. Bueno, válvula tricúspide y evita el reflujo desde el ventrículo derecho a la aurícula derecha. La válvula tricúspide se encuentra entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Ahora, en el caso de esta válvula está un poco más facilita porque tiene el mismo nombre que el vaso sanguíneo. Se va a llamar válvula pulmonar. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Ok, gracias. Le voy a poner esto un poco de color diferente para que no sean bolas. Oh, no. Bueno, ni modo, se va a volver a sacar así. Ah, ahí está. Bueno, entonces la válvula tricúspide se encuentra entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Apréndanse, la válvula tricúspide. ¿Ok? Y esta válvula decíamos que, ¿cómo se llama? La que está entre la aurícula y el vaso pulmonar, la arteria pulmonar. Perdón, entre el ventrículo y la arteria pulmonar. Pulmonar. Así es, así de fácil, ¿sí? La válvula que evita el reflujo desde la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho se va a llamar válvula pulmonar. Válvula pulmonar, ¿sí? ¿Y cuál es su función? Evitar el reflujo desde la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho. Acuérdense que cuando la sangre se bombea, inmediatamente la sangre, una vez que se bombeó para acá, se intenta regresar. Y precisamente eso es lo que cierra la válvula. ¿Sí? ¿Sí entienden eso? Yo sé que es un poco raro. ¿Lo puedes repetir, por favor? Ok. Les decía que los ventrículos tienen la función de contraerse, ¿verdad? Bueno, en el caso de este punto, una vez que se contraen, por ejemplo, la sangre se viene para acá. La sangre sale para la válvula, perdón, la sangre va para la
para la arteria pulmonar, ¿sí? Y se intenta regresar inmediatamente, y es precisamente ese intento de regresarse que es lo que cierra la válvula, ¿sí? ¿Más o menos? Sí, Ok, entonces, ¿qué es lo que va a cerrar las válvulas? El propio reflujo es lo que lo va a cerrar. Igual aquí es lo mismo, una vez que se contrae, para regresar. que la sangre no se devuelva, la propia sangre del lado contrario va a cerrar las válvulas, ¿sí? Lo mismo acá, la sangre se va a intentar regresar y las va a cerrar, lo mismo acá y acá, ¿sí? En cualquier caso, vena pulmonar, la que se encuentra entre qué y qué, perdón, válvula Entre pulmonar, entre el ventrículo derecho y entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Muy bien, arteria pulmonar es esta que está acá. Ahora, digamos que la sangre ya se oxigenó en esta partecita de los pulmones que se llama, ¿cómo? Alveolos, ¿sí? En los alveolos ya se oxigenó la sangre y se devuelve por esta vena que se llama vena pulmonar. La vena pulmonar llega hacia la aurícula izquierda y pasa por la válvula mitral. Así se llama, válvula mitral. Esa no tiene el nombre del vaso. Mitral. Les juro que si entienden, si logran entender esto, es todo que es lo que llamamos el ciclo cardíaco, que es lo que va desde la sangre hasta aquí para acá, que cuando se cierran las válvulas, o cómo se llaman las válvulas, cómo se llaman los vasos, les va a ir bien en los exámenes. Pero tengan paciencia si no lo entienden y lo volvemos a ver. Entonces se llama ¿cómo? ¿Válvula qué? Mitral. Muy bien, perfecto. Válvula mitral. ¿Y cuál es la función de la válvula mitral? Evitar, espera, ahorita les voy a pasar la imagen, ¿eh? Evitar el reflujo desde, desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Válvula mitral. Y esta, que es la válvula que nos sobra, también está fácil, porque esta también tiene el nombre del vaso. En este caso, ¿cómo se llamaba este vaso? El más grande de todo el cuerpo. no. Sí, sí, sí. ¿Qué Aorta. hace? Muy bien. Nada más que no lo había escrito, pero aquí se los voy a poner. El vaso más grande del cuerpo es la aorta. Y en este caso es el vaso que sale desde el ventrículo izquierdo hacia, pues, la aorta, ¿sí? Este vasote que está acá es la aorta. Ahorita vamos a ver un esquema mejor de cómo se ve todo esto. Obviamente no se ve así en realidad, pero es una forma fácil en la que yo enseño este tema. Pero bueno, arteria, aorta. ¿Y cómo se va a llamar entonces la válvula que se encuentra entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta? Aórtica. Ah, muy bien, de hecho. Perfecto. La válvula que se va a encontrar entre el ventrículo izquierdo y la aorta se va a llamar válvula aórtica. Muy bien. ¿Y cuál va a ser la función de la válvula aórtica? El mismo que El todas mismo las que válvulas. de Así es. Todas las válvulas funcionan igual. Lo que les podría variar es la dirección o las cavidades de las que les están hablando, pero funcionan igual. La función de la válvula aórtica es evitar el reflujo desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. ¿Dudas? No. Ok. no.
Entonces, válvula tricúspide es esta, válvula pulmonar es esta que se encuentra entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, válvula mitral es la que se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y válvula aórtica es la que se encuentra entre la aorta y el ventrículo izquierdo. Vamos a recapitular. Entonces, las venas se definen a sí mismas por la dirección que tienen. La vena cava superior devuelve la sangre de las extremidades superiores, los brazos, por ejemplo, la cabeza también, y la vena cava inferior devuelve la sangre de las extremidades, las piernas, los pies, lo que se imaginen, ¿ok? Esa sangre va a devolverse a la aurícula derecha, que va a pasar inmediatamente al ventrículo derecho por medio de la válvula tricúspide. El ventrículo derecho, al igual que el ventrículo izquierdo, tiene una capa muscular que se va a contraer. Una vez que se contraiga, la sangre va a intentar devolverse a la aurícula, pero eso inmediatamente va a cerrar la válvula tricúspide y al mismo tiempo la sangre que no se está intentando devolver se va a venir para acá. Una vez que los ventrículos se relajan, la sangre como que se va a intentar devolver, pero se va a estancar porque esta válvula se va a cerrar, que es la válvula pulmonar. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Ok, ahorita lo vamos a volver a recapitular eso del relajamiento y todo eso. Pero bueno, se repite el mismo ciclo, se contrae y la sangre avanza un poquito más y esa sangre eventualmente llega a los alvéolos donde ocurre la hematosis, el cambio de dióxido de carbono por oxígeno. ¿Sí? Una vez que la sangre ya tiene oxígeno, se devuelve por medio de la vena pulmonar y llega a la aurícula izquierda. Por medio de la válvula mitral pasa a la aurícula, perdón, al ventrículo izquierdo. Y una vez que el ventrículo otra vez se contrae, esta válvula se va a cerrar evitando el reflujo y esta válvula se va a abrir. ¿Sí? Y cuando se relaja, el flujo va a intentar, el flujo sanguíneo va a intentar devolverse y esta válvula se va a cerrar. ¿Sí? Sí. Ok, entonces ya vieron que como tal, el ciclo cardíaco, que es todo lo que es que la sangre pase por esta parte, tiene dos componentes. Probablemente lo han escuchado cuando les toman la presión. Un componente que se llama sístole y otro componente que se llama diástole. ¿Lo han escuchado? No. ¿No? Bueno, yo soy hipertenso, así que sí, yo sí lo he escuchado muchas veces. Pero bueno, la sístole básicamente se refiere a la fase del ciclo cardíaco, que es todo lo que estamos viendo, en la que los ventrículos se contraen y expulsan la sangre. ¿Dudas? La fase de la diástole es la fase del ciclo cardíaco en la que los ventrículos se relajan. ¿Dudas? No. Ok. Déjenme ver si tengo más por aquí. Aquí está, miren, la válvula tricúspide, la válvula pulmonar, la válvula mitral y la válvula aórtica. Este como tal es el ciclo cardíaco. Vemos que que la sangre llega a las aurículas y esto ocurre al mismo tiempo, ¿eh? Noten que ocurre al mismo tiempo. No es como que primero se contraiga el ventrículo izquierdo y luego el derecho, no. Ocurren al mismo tiempo. Las aurículas empiezan a llenar los ventrículos, ¿sí? Y los ventrículos, una vez llenos, se cierran las válvulas, la válvula mitral en este caso y la válvula tricúspide en este caso, y los ventrículos se van a contraer y van a expulsar la sangre tanto a la tanto a la arteria pulmonar como a la aorta, ¿sí? Y va a ocurrir lo mismo, se van a llenar las aurículas, se van a llenar los ventrículos, se van a cerrar las válvulas, evitando el reflujo, la válvula, ¿cómo se llama esta? Aórtica. No, la aórtica es la que La está acá. válvula. Sí, la válvula. Medial. Mitral. Mitral. Pero sí, es esa.
Y lo mismo va a ocurrir, se van a cerrar las válvulas una vez que el flujo ya intenta como devolverse y va a ocurrir una contracción que va a expulsar tanto la sangre oxigenada por medio de la aorta y la sangre desoxigenada por medio de las arterias, de la arteria pulmonar, que se divide en dos porque hay dos pulmones, ¿sí? Sí. Ok, vamos a ver otra vez. Miren esto. Como tal, esta es la aorta, que ya decíamos que se iba dividiendo, en este caso en la carótida y la arteria subclavia, y esta era la vena cava superior, que se originaba de la unión entre la vena, se me fue el nombre, la vena yugular y la vena infraclavicular, se me fue el nombre, pero sí, esa vena, ¿ok? ¿Dudas con eso? No. Ok, lo mismo aquí que ya lo vimos, las capas del corazón. ¿Cuál es la más interna? Endocardio, endo de adentro. ¿Cuál es la que tiene el músculo liso y se encarga de la contracción? El miocardio. Mio es prefijo de corazón, perdón, de músculo. ¿Sí? Mio significa músculo. ¿Sí? Bueno, es la capa media y es la que se encarga de la contracción. Y finalmente el epicardio, epi de arriba. ¿Sí? Sí. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Válvula localizada entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Tricúspide. Muy bien, válvula localizada entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Mitral. Muy bien. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función de las válvulas? Evitar el reflujo sanguíneo. Perfecto, muy bien. Válvula localizada entre el ventrículo izquierdo y las venas pulmonares. Acuérdense que este esquema que les había puesto aquí no es que haya solo una vena pulmonar. Bueno, sí, es una que se divide en dos, ¿ok? Dos, porque hay dos pulmones. Este es un dibujo esquemático nada más, pero no es así, obviamente. Hay dos. ¿Ok? Ok. Bueno, nada más para que quede constancia. Esperen. Aquí está. Miren esto. Sí es una, pero se divide en dos. O sea, solo hay una válvula, pues no creen que hay dos. ¿Sí? Sí. Y lo mismo con las venas pulmonares, no solo es una, sino que son, en este caso son cuatro, porque dos vuelven de cada pulmón. Pero eso no es tan difícil de entender. En cualquier caso. Ok. Válvula localizada entre el ventrículo izquierdo y las venas pulmonares. Bueno, el término correcto sería vena pulmonar. Pulmonar. Así es. Válvula localizada entre... Me equivoqué, no es el ventrículo izquierdo, es el ventrículo derecho. Y la vena... No, la arteria, ¿qué estoy diciendo? La arteria pulmonar. Ok, válvula localizada entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta. Aórtica. Así es. ¿Cómo se llama la fase de contracción auricular? Perdón, ventricular.
Sístole. Sístole es la fase en la que el corazón se contrae, particularmente los ventrículos. ¿Ok? Ah, ok, es que no había apuntado eso. Ok. Sístole es en la que los ventrículos se contraen y diástole en la que los ventrículos se relajan. Sístole. Bueno, si quieres te espero que lo apuntes. ¿Ya? Sí, Ok. Entonces, ¿en qué fase se contraen los ventrículos? sístole. Así es, muy bien. Describe con tus propias palabras la hematosis. ¿Qué es la hematosis? El intercambio gaseoso. Perfecto, muy bien. ¿Dónde ocurre la hematosis? En los alvéolos. Perfecto. Ya ahorita que veamos, miren, de hecho tengo otra presentación, o sea, es la del aparato respiratorio, ya la había hecho, pero tal vez no alcancemos porque todavía me faltan algunas cosas del aparato cardiovascular. Pero en cualquier caso van a ver que no solo existen los alvéolos, existen muchísimas partes, ¿sí? Que eventualmente vamos a ver. Bueno, voy a ir a tomar agua porque ya se me secó la voz, ¿ok? Tómense un descansito mientras. Ok. Ok. Gracias.
Listo, ya vine. Están aquí. ¿Ya están? Sí, bien. Ah, Sí. ok. Bueno, entonces les decía, pues sí, básicamente todo lo que estábamos viendo era esto. Ahora, creo que déjenme checar. Aquí tengo su... Es que no les quiero enseñar cosas de más porque no quiero que se confundan. Pero se me hace medio raro que no les... Pericardio, endocardio, válvula mitral. Bueno, no viene, pero nada es para que lo consideren. ¿Algunas han escuchado cómo se escucha? ¿Algunas han escuchado? ¿Alguna vez han escuchado el corazón? Sí. ¿Cómo se escucha? Mm, eh, No sé, depende. Hazlo, Carvalho. ¿Cómo? Pues depende si está acelerado o no. No, pero, o sea, Normal. ¿se han dado cuenta que tiene dos ruidos básicos? Esto no lo puedo Sí. tener, esto es para ustedes nada más. No se preocupen si no lo entienden. Suena, ¿sí? Independientemente de si están apurados o no, siempre hay dos ruidos. ¿Sí? ¿Qué es lo que causa ese sonido? ¿Qué se imaginan que lo causa? El bombeo. Ah, te sorprendería saber que en realidad no lo causa la contracción de los ventrículos. Lo que causa el sonido es el cierre de las válvulas, por más loco que suene. Lo que en realidad se escucha son el cierre de las válvulas, no la contracción de los ventrículos. Es algo que muchos creemos. Eso de que es de que suena cuando se contraen los ventrículos, pues no, suena cuando las válvulas se cierran. ¿Qué cosa es? Decimos que el corazón, los ruidos cardíacos son dos. El primero es literalmente, pues el primero y el segundo. Ok, el primero es, y el segundo es, ¿sabes? No sé cómo explicártelo. Te repito, esto no lo noten, es solo para ustedes. En realidad, el primer ruido cardíaco, que es el primer ta, por así decirlo, o el primer es, porque si tiene un nombre, se llama primer ruido cardíaco, es el cierre de las válvulas aurículo ventriculares. ¿A qué me refiero con aurículo ventriculares? A la tricúspide y la mitral. Les repito, esto no es necesario que lo sepan, solo es como para curiosidad. Eventualmente en medicina se los van a preguntar, no se preocupen, eso sí se los van a preguntar. Pero en su examen no viene, así que pues nada más ténganlo ahí en cuenta. Pero no lo O sea que anoten si no esas, quieren. ¿Eh? perdón. O sea que esas dos se cierran al mismo tiempo y las de abajo ¿Sí? se cierran al mismo tiempo. No, las otras también se cierran al mismo tiempo. Ah, por eso. Las Ah, de sí, abajo sí, sí, también. sí. Sí, el primer ruido cardíaco es el cierre de las válvulas tricúspide y mitral. Y el segundo ruido es el cierre de las válvulas pulmonar y aórtica. ¿Sí? Déjenme ver. Déjenme ver si consigo por aquí un ruido pulmonar. Ok.
¿Se escuchan? ¿O no escuchan? Sí. Sí. Pues sí, el primer ruido es el cierre de estas dos válvulas, la tricúspide y la mitral, y el segundo ruido es el cierre de la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Les repito, eso, ahorita les paso el video si quieren. Eso no es de ahorita, eso es para ustedes, para que sepan cuando vayan a escuchar el corazón de alguien que son estos, ¿sí? Pero bueno, se los voy a poner aquí abajito porque como tal, para medicina es muy importante, pero para su examen no es importante, ¿ok? Bueno, ahorita les paso esta imagen para que la vayan viendo. Entonces, vamos a continuar. Decimos, ahora que ya conocemos la anatomía y la fisiología del corazón, vamos a hablar de los vasos sanguíneos. Decimos que hay dos tipos de vasos sanguíneos, las arterias que salen del corazón y las venas que llegan al corazón, ¿sí? Aquí vemos cómo, ignoren todo esto no importa ahorita, todo lo que está acá no importa. Vemos cómo las arterias se van haciendo chiquitas, 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 hasta llegar a los capilares, y los capilares se van haciendo grandes, 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 hasta llegar a la vena cava inferior y a la vena cava superior y eventualmente llegar al corazón. ¿Me siguen? Sí. Ok. Sí. Vámonos a hacer un pequeño esquemita. Ahora imagínense que este es nuestro corazón. No voy a hacer divisiones ni nada. Ok. Este es el corazón, el cuadradote grande que está acá. Esto de la derecha es una arteria. ¿Que las arterias qué dirección tienen? Del corazón a los tejidos. Así es, del corazón hacia los tejidos. Muy bien. No les estoy dibujando aquí la circulación de los pulmones ni nada de eso. Ahorita quiero que me sigan con esto. Ok. Entonces, decimos que los vasos sanguíneos que se alejan del corazón son las arterias y las venas, perdón, y los vasos sanguíneos que se acercan hacia el corazón son las venas, ahora sí. Ahora, digamos que hay un punto intermedio que son los capilares. ¿Habían escuchado los capilares? Sí. ¿Qué son los capilares? No sé, pero sí los he escuchado. Ok, ya voy. Bueno, los capilares son literalmente el punto intermedio entre las arterias y las venas. Aquí es donde realmente va a ocurrir lo que yo les estaba mencionando, digamos que ahora sí que la hematosis inversa. No va a ocurrir lo que ocurre en los pulmones. En este caso estamos hablando de una célula, ¿sí? Digamos que hay muchas células rodeando estos capilares. Lo que va a ocurrir es que las células, como parte de su desecho celular, van a liberar aquí el CO2 y van a tomar el oxígeno. Y por eso la sangre a partir de los capilares va a estar desoxigenada, porque las células ya tomaron el oxígeno y ya liberaron su CO2. ¿Dudas? No. Ok, entonces básicamente es eso. Lo que quiero que entiendan es que en los capilares las células toman el oxígeno.
Los capilares son los puntos intermedios entre las arterias y las venas donde se realiza el intercambio gaseoso. De hecho, cuando les mencioné, esta definición también aplica a la circulación pulmonar, porque sí, el intercambio gaseoso o la hematosis ocurre en los alvéolos, pero ocurre en los alvéolos porque hay capilares. O sea, este mismo proceso ocurre, pero en el pulmón. ¿Sí entienden eso? Sí. O sea, Ok. los capilares están en el pulmón. Sí, los capilares están en los alvéolos Ah, ok. del cuerpo. Vamos a ver. Déjenme ver si encuentro algo. Ok. Bueno, es que está un poco rara. No quiero... Ok, vamos a ver esto. Miren esto. En los alvéolos se encuentran por sí... Esta es una imagen esquemática, obviamente no se ve así. Pero en los alvéolos se encuentran los capilares, que digamos que son estas partecitas chiquitas en las que se realiza el intercambio gaseoso. Lo mismo ocurre en todos los órganos, ¿sí? En el riñón, por ejemplo, hay capilares para que el riñón obtenga los nutrientes, el oxígeno que necesita y eventualmente se transforma en una vena. En el intestino también. Las arterias forman los capilares, ocurre el intercambio gaseoso y se vuelven eventualmente venas, ¿sí? En el vaso, ¿cuál es la función del vaso? La función del vaso. Drenar sangre. Así es, purifica la sangre, precisamente lo que llega de la sangre arterial es purificada y pasa a la vena pulmonar. Perdón, a la vena, no pulmonar. Y miren acá también en la tiroides, en cualquier órgano que ustedes imaginen, sigue el mismo proceso. Se forman arterias que se van haciendo más chiquitas hasta llegar a los capilares, donde ocurre el intercambio de oxígeno hacia las células y el CO2 hacia la sangre, y esos van a formar venas más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, hasta llegar al corazón. Y ese corazón va a bombear y va a ocurrir aquí lo contrario. Aquí va a salir, va a entrar, perdón, el oxígeno y se va a salir el CO2 que proviene de las células. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Muy bien. Entonces, ahora quiero que ustedes me definan qué es una vena, qué es una arteria y qué es un capilar. La vena es donde se transporta sangre de los tejidos al corazón. La arteria es donde se transporta sangre ya oxigenada del corazón a los tejidos. Ok, Y el ahí, espera. Es que no toda la sangre de las arterias es oxigenada. Acuérdate de eso. Lo que define si es una arteria o una vena es solo la dirección, porque en este caso esta ok. también es una arteria. ¿Sí? Es lo que les decía al principio. Nada más es ese pequeño, pero todo lo demás está bien. ¿Ok? Ok. Ah, ¿pero qué decías de los capilares? Son donde se hace el intercambio, la hematosis. Gaseoso. Sí, 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 muy bien. Déjenme ver. ¿Dudas hasta aquí? Yo sé bien. ¿Y tú, Caro? Todo bien. Ok, pues básicamente ahorita ya entendieron lo más difícil del aparato cardiovascular. Si acaso nos queda analizar otra cosa, que es que los vasos sanguíneos, al igual que el tubo digestivo, tiene capas. En este caso está un poco más facilito porque tienen la misma capa. En el caso de las arterias, las capas son más gruesas, pero no es relevante. Ahorita creo que ni siquiera viene en su texto. Déjenme ver si viene. Creo que no viene. Entonces no lo voy a mencionar. En cualquier caso,
los vasos sanguíneos tienen 3 capas. La capa Ah, íntima, ¿Amanda? sí, bueno, no sé si en los que yo te mandé o qué sea lo que tú tienes ahí impreso, pero acá en el que tenemos, sí viene advertencia y luego otra que se llama muscular e íntima. Ah, sí, cierto, sí viene que es más gruesa en las arterias, ok. Entonces sí, ya leí bien. Bueno, decimos que los vasos sanguíneos tienen 3 capas, ¿sí? La capa adventicia, que es la que está más externa, por así decirlo, la muscular, que es la que tiene músculo, literalmente, músculo liso, por cierto, y la íntima, que es la más, es como la mucosa de los vasos sanguíneos. ¿Sí se acuerdan que la mucosa es como la que contiene tejido epitelial en el caso del tubo digestivo? Sí. Sí, Ok, en el caso de la íntima es lo mismo, también tiene tejido epitelial, pero se llama íntima, ¿sí? Y aquí dice, es el epitelio que recubre el interior de los vasos, que es lo mismo que interior de los vasos o la cavidad de los vasos es lo mismo que luz, o también lumen. Sí se los había dicho esto, ¿no? Sí. creo que sí. Sí, lo de el interior de los vasos o de las vísceras, como son el intestino delgado, lo que sea, se les puede decir luz o lumen. Es el término correcto. En cualquier caso, ambos están recubiertos por tejido epitelial, solo que en el caso del tubo digestivo se llama mucosa y en el caso de los vasos se llama íntima, pero es lo mismo. Bueno, también tiene una capa muscular que es más gruesa. Aquí les dice que es más gruesa en las arterias que en las venas. Um, y es la de en medio, ¿sí? Y la adventicia, que es tejido conjuntivo exterior. ¿Dudas con esto? No está muy difícil. Esto. Con, perdón, conjuntivo y conectivo es lo mismo. Sí, 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 sí. Conjuntivo y conectivo es lo mismo. Buena pregunta. Ok. ¿Cuál es la capa más externa de los vasos sanguíneos? ¿Y ustedes van a responder? Adventicia. Así es, adventicia. Muy bien. Am, la, la capa muscular es más gruesa en las venas que, bueno, no sé, la capa muscular es más gruesa en las arterias. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Así es, muy bien, es verdadero. Y ya con eso. Ok, ya eso nos falta la sangre, que es el que lo vemos, y aparato respiratorio, muy bien. ¿Puedes regresar tantito a donde estabas ahorita? Donde... ¿Esto? Sí, ahí. Gracias. Ujú. Tú me avisas cuando ya.
Listo. Ok. Bueno. Vamos a continuar. Esta era una imagen de los capilares. Decíamos que como tal, el nombre correcto es que se forman arterias grandes, arterias medianas y arteriolas, que son las más chiquitas. Y lo mismo, vénulas, venas medianas y venas largas. O sea, eso está como muy básico, por eso no lo había notado. ¿Ok? Vénulas son las más chiquitas y arteriolas son las más chiquitas también. Y de ahí se llaman arterias medianas o arterias grandes. ¿Sí? ¿Dudas con eso? No. Ok. No. Bueno, y en este caso sí, así se ve más o menos un capilar, más o menos. Una vénula, que es el punto más pequeño, y eventualmente la sangre se va, perdón, es para acá. Una arteriola, que es la que tiene oxígeno, y se va desoxigenando, se va volviendo como azulita y se vuelve una vena, ¿sí? Como dato curioso, ignoren esto de metarteriola y todo eso, eso es de medicina, ignórenlo. Como dato curioso, las venas suelen ser más superficiales, las podemos ver, y las arterias no. Es muy difícil que ustedes vean una arteria con sus ojos. Las arterias suelen ser más profundas y las venas suelen ser más superficiales. Las arterias están como, pues, así como en la imagen más rojas y las venas azules. Sí, pero no tan exagerado como este punto. Sí, Ajá, no, pues como verdecitas, así como las vemos pues en la piel. sí, están como, imagínate que unas están brillosas y unas están café, algo así. Las Okay. oscuras son las venas, perdón, porque están desoxigenadas. El oxígeno es lo que les da el color como rojito, más brillante. No es que se vean literalmente azules, ¿ok? Pero sí se ven más oscuras. Y si ves la sangre de una arteria, te puedes dar cuenta porque es rojo brillante, ¿sí? Déjame ver si encontramos una foto. ¿Ves más o menos? Obviamente el tono en tu cuerpo sí Ok. te ve ligeramente más azul, pero se sabe que esto es arterial, mira, porque está súper brillante, ¿sabes? Y Ajá. precisamente el color este oscuro, cuando lo pones contra tu piel, se ve como azulito. Por eso sí nos da como sí parecen azulitas, ¿sí? Cuando la ves exteriormente. Pero como tal, esa es la diferencia. La arterial está más brillosita. Pero igual, no la puedes ver con tus ojos. Está muy difícil, porque son muy profundas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de los elementos celulares, que ya los habíamos visto en inmunología. ¿Se acuerdan cuáles eran? Ok. Eran un montón de elementos celulares. Teníamos a los neutrófilos. ¿Se acuerdan qué otra cosa? Basófilos. Muy bien, basófilos, eosinófilos, eosinófilos. ¿Qué otro? Monocitos, linfocitos. Macrófagos. Los monocitos se convierten en macrófagos. Ok. ¿Sí? Acuérdate que monocitos se llaman en la sangre, pero cuando salen de la sangre se llaman macrófagos. Sí. Pero son lo mismo, ¿sí? Ok, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos, y les voy a agregar el otro. Bueno, les voy a agregar dos, los eritrocitos, que ya se los había mencionado, ¿no? Que los eritrocitos, ¿cuál era la función? De los eritrocitos, o glóbulos rojos, es lo mismo. Pero en medicina raramente les van a decir glóbulos rojos. Es lo de transportar oxígeno. Así es, transportar oxígeno. Ahora, esto también es muy importante lo que les voy a decir. No transportan oxígeno nada más porque sí, sino que transportan oxígeno unido a una proteína muy famosa que se llama hemoglobina. ¿Sí? La hemoglobina es la que se encarga de transportar oxígeno.
la que se une al oxígeno. Entonces, los eritrocitos tienen una cantidad muy grande de hemoglobina, que es la que se une al oxígeno, digamos que lo jala, ¿sí? Bueno, antes de continuar con el siguiente, ¿cuál es la función de los neutrófilos? ¿Se acuerdan? Fago, ¿cómo? Fagosintosis. Así es. ¿Y eso en palabras humanas qué significa? Comerse algo, ¿sí? Ya sea Ajá. fagocitar a una bacteria o fagocitar a algún, yo qué sé, glucosa, o lo que se imaginen, ¿sí? Los basófilos, ¿qué era? Liberar, Eh, ajá, ¿qué cosa? Liberar sustancias, Toxinas. así es, sustancias tóxicas principalmente para las A bacterias. las bacterias. Y decíamos que esto es lo que nos causa alergia, ¿no? Cuando tu sistema inmune por alguna razón reconoce, por ejemplo, al polvo o al polen y empieza a liberar esas sustancias que causan que se nos ponga rojita la piel o la nariz y nos dé un montón de moco, ¿sí? Bueno, en el caso de los eosinófilos, ¿qué decíamos que hacían? Era lo mismo que los basófilos, Ajá, pero específicamente a los parásitos. así es, para los parásitos. Muy bien. Los monocitos que se vuelven macrófagos en los tejidos, ¿qué hacen? El, mm, fagocitosis. Así es, Fagocitosis. fagocitosis. Es lo mismo que los neutrófilos. Y los linfocitos teníamos T y teníamos B. ¿Cuál era la función de los linfocitos T y cuál era la función de los linfocitos B? La del T destruye células infectadas y la del B, no me acuerdo. La del B es la síntesis de anticuerpos. ¿Dudas? Bueno, les decía que todavía falta un protagonista en todo esto. Ya hablamos sobre la hemoglobina, que es una proteína que se une al oxígeno y se encuentra en los glóbulos rojos, mejor conocidos como eritrocitos, que se encarga de transportar oxígeno. Ya hablamos de los basófilos, de los neutrófilos, de los eosinófilos, de los monocitos y los linfocitos B. Falta uno, que son las plaquetas. ¿Saben para qué sirven las plaquetas? No. Ok, Bueno, sí he escuchado hablar de ello, pero no me acuerdo ahorita. muy bien. Las plaquetas se encargan de la coagulación sanguínea, ¿sí? Evitan que nos desangremos, forman un coágulo, ¿sí? ¿Alguna vez han escuchado como... ¿Has visto que cuando te cortas se forma como una costrita? Sí. Está involucrada precisamente en las plaquetas, ¿sí? Las plaquetas se encargan de construir esa costrita, ¿sí? También cuando, por ejemplo, te pegas y los moretones, ¿tiene que ver ahí las plaquetas? Sí, porque de hecho se ven moretones porque muchos vasos se rompen y eso genera que la sangre se empiece a salir y las plaquetas se empiezan a formar sobre esos vasitos para que eventualmente se cure, ¿sí? Pero en cualquier Sí. caso quiero que relacionen a las plaquetas con la coagulación sanguínea y por lo tanto reparación de heridas. ¿Qué creen, qué se imaginan o qué creen que pase en una persona que tiene bajas plaquetas? Se puede desangrar más fácil. Exactamente, sí, de hecho, es lo principal. A muchas personas se le tienen que de administrar plaquetas por ese riesgo de que hay una hemorragia, sí, una pérdida de sangre masiva. Y es muy común, ¿sí? Entonces, sí, básicamente lo que tienen que saber es eso. Las plaquetas, que son estas que están aquí, son más chiquitas que las células de los glóbulos rojos o los neutrófilos o los monocitos o los eosinófilos o los basófilos, pero se encargan de la coagulación sanguínea. Quiero que vean Igual
Se les dice trombocitos, es que acá en el libro dice. Ah, sí, trombocitos. Sí. Se les dice trombocitos o plaquetas. Ahora, esto no lo anotes, esto es de medicina más bien, pero como tal, todas las plaquetas provienen de una célula que se llama mega. Las plaquetas no son células, ¿ok? Todo lo demás sí son células. Pero, como tal, el precursor de las plaquetas se llama megacariocito. Esto no lo notes, esto no es de tu examen, pero es para que lo sepas. El megacariocito sí es una célula que se destruye a sí misma y libera las plaquetas. O también dice en tu libro trombocitos. ¿Sí? Imagínate que el megacariocito es como muchas plaquetas, pero se rompe, se suicida a sí mismo y libera las plaquetas. Y ese es el origen de las plaquetas o de los trombocitos. Pero eso no viene en tu libro, me parece. Sí, no viene. Pero pues por si lo querías saber, eventualmente te lo van a preguntar en algún examen de medicina. ¿Sí? Sí, Bueno, ¿dudas? eso ahorita estoy bien. Ok, es que quería ver una fotito a ver si la encontraba. Ah, mira, esto me gusta. ¿Ves? Bueno, no, es que no se ve bien. A ver. No sé qué está pasando. Ah, mira, aquí. ¿Ves cómo más o menos este vaso se abrió y están llegando todas las plaquetas a formar como la costra, por así decirlo? Ajá. Precisamente, si eso no ocurre en una persona con bajas plaquetas, va a tender a desangrarse, ¿sí? Por lo que es muy grave. Con esto ya terminamos el aparato cardiovascular. Ok. ¿Dónde se encuentra la hemoglobina? ¿En qué células? ¿En qué células se encuentra la hemoglobina? En los eritrocitos, ¿ok? ¿Sí me escuchan? Sí, Ok, la hemoglobina se encuentra en los eritrocitos. ¿Y cuál es la función de la hemoglobina? Transportar oxígeno. Como tal, los eritrocitos pueden transportar oxígeno por la hemoglobina, ¿sí? Bueno, ¿y cuál es la función? Y bueno, ¿dónde se encuentra la hemoglobina? En los eritrocitos. ¿Cuál es la función de la hemoglobina? Transportar oxígeno. ¿Cuál es la función de las plaquetas? La coagulación. Exactamente, muy bien. Trombocitos. Ok. Creo que ya, con eso. Ok, el sistema. Déjenme, voy a dejar de grabar y voy a volver a iniciar para que tengan como la clase separada.